Muy bien, dibujantes. Vamos ahora a dibujar las diferentes partes del rostro humano. Ojo, nariz, boca y orejas. Comencemos con el ojo. Vamos a realizar un círculo y vamos a dividirlo en dos partes, horizontal y verticalmente. Luego vamos a hacer un círculo más pequeño en el centro y otro círculo más pequeño en el centro. Estos van a representar el globo ocular, el iris y la pupila, respectivamente. El globo ocular, el iris o la niña de los ojos y la pupila, que es ese centro negrito que todos tenemos en el ojo. Ahora estoy marcando por dónde va a pasar el límite del párpado superior e inferior y comienzo haciendo lo que conocemos como el lagrimal y luego la línea del párpado superior, una semicurva. Hago ahora la línea del párpado inferior. Nota que se encierra el círculo del iris. No queda totalmente expuesto, queda un poco ocultado debajo de los párpados. No se ve el círculo completamente del iris, pero de la pupila sí. Ahora voy a hacer una línea adicional debajo de la línea del párpado inferior que va a representar donde van a ir las pestañas. Las voy haciendo inclinadas hacia el lado izquierdo y derecho respectivamente. Y de la misma manera hago las pestañas. Son curvas, pero van inclinándose dependiendo del ángulo del ojo. Ahora aquí estoy haciendo esta línea que representa el pliegue del párpado superior. Y el pliegue del párpado inferior lo hago un poco más corto. Acá repaso las pestañas, noten la inclinación que le doy. Ahora voy a hacer la marca de las cejas, un poco curva y siguiendo la dirección de los pelos hacia arriba y luego hacia un lado. Hacia arriba, luego hacia un lado y ya la última parte va cayendo hacia abajo. Esta línea que estoy haciendo es una línea imaginaria que me indica el largo que va a tener la ceja. Debe pasar por la orilla a la esquina del ojo y llegar hasta la esquina de la nariz. Muy bien. Ahora pasamos a dibujar el ojo de medio lado o de 3/4, como lo conocemos también. Hago el párpado superior y el inferior un poco más grueso del lado en que va a quedar la pupila. La línea adicional donde van a ir las pestañas inferiores y un poco también la línea de las pestañas superiores. Hago las pestañas inclinadas hacia el lado izquierdo, que es hacia el lado donde está viendo el ojo. Ya cambia la inclinación de las pestañas, ¿verdad? Siempre las pestañas de arriba son más gruesas que las de abajo. Hice allí el lagrimal y ahora estoy haciendo el semicírculo que queda visible del iris, ¿verdad? Esta otra curva representa el pliegue del párpado superior y un poco el pliegue de la ojera, ¿verdad? O el párpado inferior. Todo esto varía de persona a persona, pero es lo básico, ¿no? Ahora las cejas, muy sutilmente, los primeros pelitos hacia arriba y los últimos hacia abajo. Noten esta línea que estoy haciendo es para indicarle, para que ustedes vean el volumen que tiene el ojo y cómo viene el párpado inferior y superior a estar sobre
el nivel que tiene el ojo, el globo ocular como tal. El párpado superior e inferior están en un nivel más alto, por decirlo así, porque están sobre el ojo. Entonces es importante al dibujar tomar en cuenta esa pequeña inclinación y también la inclinación que tiene la parte de la ceja. Mientras más de lado está, la ceja va a quedar más, se va a ver más notorio que la ceja está sobre el ojo. Bien, ahora para hacerlo completamente de lado, he dibujado un círculo, que es el globo ocular, y un semicírculo con otro óvalo adentro que representa, en este caso, el iris. Ahora voy a hacer la mitad de la forma del ojo, ¿no? Como una V de lado. Y la remarco para que ustedes vean cómo queda el ojo de lado. Hago la otra línea que representa donde van las pestañas, ya que las pestañas no salen directamente del nivel del ojo, ¿no? Sino que tenemos todo un pequeño pliegue allí. Aquí les estoy representando un poco lo que significa la cavidad ósea que tiene el cráneo donde va insertado el globo ocular, ¿no? ¿Para qué les dibujo eso? Para que ustedes vean cómo sobresale la parte de arriba, que es donde va a ir la ceja, y cómo el ojo está un poco más hundido en esa cavidad, ¿ves? Entonces cuando pintemos un ojo de lado, tomemos en cuenta ese hundimiento que tiene el ojo. ¿Ok? Bien. Hacemos la ceja un poco más curva porque está de lado. Y excelente. Pasemos ahora a dibujar la nariz. Para ello vamos a basarnos en 3 círculos. Un círculo más grande que va a representar la parte más voluminosa de la nariz, que es el centro, y 2 círculos más pequeños que van a representar la parte donde están los orificios nasales. Vamos a hacer 2 líneas verticales que van a indicar el palo de la nariz y hacemos una especie de pequeños óvalos a cada lado que nos van a indicar la posición de las fosas nasales. Muy bien, hacemos un semicírculo hacia un lado y remarcamos otro semicírculo hacia un lado y básicamente ya está casi lista la nariz. Ahora vamos a sombrearla un poco de esta manera para que ella adquiera volumen. ¿Por qué? Porque la nariz, la mayor parte de ella se representa no con líneas, sino con luces y sombras, por las características particulares que tiene la nariz, ¿no? Que es una parte de la cara que tiene mucho volumen, sobresale mucho, entonces es necesario trabajarla con muchas luces y sombras, sobre todo cuando hacemos la nariz de frente, como en este caso. Muy bien. Ahí le marqué algunos detalles, como las comisuras que vienen hacia abajo y las comisuras que están en la parte superior de la nariz. Ahora vamos a hacerla de semilado o de 3/4. Hacemos un círculo grande, hacemos medio círculo pequeño, que es del lado que está un poco ocultado, y un círculo pequeño del lado que se ve más. Ahora el palo de la nariz lo hacemos un poco inclinado porque ya la nariz está de lado y recordamos que ya tiene un ángulo, ¿verdad? Bien, debemos respetar ese ángulo. Ahora estoy haciendo los orificios nasales. Noten la forma como lo hago. Y remarcando las esquinas de la nariz.
Después de eso ya el resto es luces y sombras. La parte de abajo siempre está con más sombra y dependiendo del lado en que está recibiendo la luz, hacemos entonces el resto de las sombras. Oscurecemos las fosas nasales. Bien, ahora vamos a hacer la nariz completamente de perfil. Un círculo grande y uno pequeño solamente. Y hacemos el palo de la nariz bastante inclinado, ¿verdad? O de acuerdo a la inclinación que tenga esa nariz en particular. Ahí ustedes pueden jugar con las formas, ¿no? Porque hay diferentes formas de nariz. Hay personas que tienen la nariz más hacia abajo, más hacia arriba. Hay personas que tienen la nariz así un poco sobresaliente, ¿no? Entonces haríamos el palo así como una curva. Todo depende del tipo de nariz. Pero siempre les va a servir este modelo, ¿no? De usar los 3 círculos para ubicar la nariz. O cuando es de lado, por supuesto, ya son 2 círculos nada más. Muy bien. Noten dónde marco las comisuras de la boca que nacen a partir de la esquina de la nariz, ¿ok? Muy importante saber eso también. Y a continuación vamos a dibujar una boca de frente. Hacemos una línea recta, una horizontal y una vertical. Marcamos las esquinas de la comisura de la boca. Marcamos más o menos qué altura va a tener, qué ancho va a tener los labios. Noten que el de arriba es un poco menos ancho que el de abajo. Ahí marcamos el volumen de los labios. Traemos desde arriba hacia abajo con una semicurva. Para guiarnos podemos hacer 3 circulitos en la parte de arriba y 2 circulitos en la parte de abajo, que nos van a ayudar más o menos a saber cuál es como la curvatura que le vamos a dar a esos labios. Muy bien. Luego trazamos las comisuras suavemente, las comisuras de los labios o las arruguitas que todos tenemos. Y podemos añadirle un poco de sombra. En la parte del alrededor. Y entre el labio inferior y la barbilla siempre hay ahí como un hundimiento. Y también en la parte de arriba del labio superior lo oscurecemos con sombras. El labio de arriba siempre va a estar en un tono un poco más oscuro que el labio de abajo. Así que entonces oscurecemos un poco con sombra el labio de arriba y la orilla del labio de abajo. Vamos a verlo ahora con una boca de lado. Hacemos la misma línea horizontal y la línea vertical la hacemos hacia un lado. Marcamos las comisuras o el límite de la boca. Hacemos ahí un semicírculo, otro y otro, que de esa manera le damos así curva, ¿no? Y volumen a la línea divisoria de la boca. Marcamos el grosor de los labios. Hacemos los 3 circulitos para guiarnos con la curva que tiene arriba el labio, noten. Y los 2 circulitos, siempre guiándonos por la línea que está en el centro, ¿no? Noten cómo guiándonos con esta estructura se nos hace más fácil hacer correctamente la boca tanto de frente como de lado o de medio lado.
Refuerzo ahí la sombrita que hay debajo de la boca. Hay que oscurecer también un poco las comisuras, ¿no? Y ahora vamos a hacerla de lado. En este caso haríamos una línea horizontal y la vertical iría en un extremo. Nuevamente hacemos de manera circular, ya en este caso serían 2 círculos. Y empezamos a dibujar la forma del labio superior. Y con un solo círculo, porque está de lado, dibujamos la forma del labio inferior, que siempre es un poco más gruesa. Noten que la línea de la barbilla abajo la hago un poco más hacia atrás para así permitir que los labios se vean el volumen hacia adelante que tiene el labio, ¿ok? Importante eso. Y en líneas generales, noten entonces que el labio de arriba siempre está como partido en dos. La parte del centro está siempre un poco más hundida y la parte de abajo siempre un poco más sobresaliente. Bien, ahora pasemos a dibujar la oreja de frente. Es decir, la oreja en un rostro de frente. Hago un semicírculo un poco curvado y bastante estrecho. Y paso a marcar las diferentes líneas de los pliegues de la oreja. Yo les voy a pasar una imagen donde ustedes van a poder ver más detalladamente cuáles son esos pliegues que tiene la oreja para que puedan dibujarlos con mayor exactitud. Muy bien. Hay una parte más hundida que vamos a oscurecer con sombras para que se vea un poco el volumen de los pliegues de la oreja. Y allí vamos a marcar el límite del cabello, ¿verdad? De la patilla. Bien, ahora vamos a hacerlo en 3/4 o de medio lado. Noten cómo ahora la curva de la oreja va haciéndose más ancha o más abierta, ¿verdad? Y la curva en la parte de arriba es más ancha que la parte de abajo del lóbulo de la oreja, que es la parte blandita de la oreja, ¿eh? Es más pequeña. Noten cómo hago los pliegues y oscurezco la parte más hundida para que se vea el relieve. Aquí hago una especie de cabello para que ustedes puedan ver que la oreja está de ese lado, ¿verdad? Muy bien. Remarcamos. Excelente. Y a continuación y por último vamos a hacer una oreja completamente de lado. Mucho más ancha, ¿verdad? Noten que el círculo arriba es más ancho y luego abajo en el lóbulo es más pequeño, ¿no? Hacemos esa línea que va en toda la orilla. Ahí hay un pliegue bastante curvo. Y tenemos esa partecita allí que toda oreja tiene, ¿verdad? Oscurecemos la parte más profunda para darle volumen. Y marcamos el cabello. Cada persona también tiene la oreja con una forma característica, así que hay que saber observar cuando vayamos a dibujar una oreja. En realidad cada quien tiene sus propias características de cada uno de estos rasgos, así que es importante